Eh, Hola, buenas tardes. Somos el equipo de la semana 12. Vamos a hablar de la nueva geopolítica internacional. Eh, yo soy María Paula Malacara Herrera y voy a empezar con el tema. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la geopolítica internacional? La geopolítica internacional es el estudio de la geografía en las sociedades, pero más que todo el cómo la geografía impacta en la política y en las relaciones internacionales. Esta disciplina se ocupa de analizar los factores geográficos para analizar el comportamiento y cómo influyen en los estados y en los actores internacionales. Siguientes. Bueno, hay algunos factores bastante determinantes para esto. Primero, la ubicación de un estado es bastante importante, ya que dependiendo de dónde esté ubicada va a variar su clima, sus recursos naturales y su relieve. Pero más que todo, la ubicación en un estado puede tener un impacto significativo en su seguridad y su prosperidad. También tenemos el tamaño. Normalmente vemos en la actualidad que los estados como Estados Unidos, Rusia, China son países muy grandes, tienen un territorio bastante extenso y son las potencias más grandes que tenemos en la actualidad. Los recursos naturales también son bastante importantes, ya que pueden ser una fuente del poder y la debilidad que va a tener un estado. Aparte, es una forma para que sobreviva el estado como tal y también para poder mantener vivo el comercio. Tenemos el clima puede influir en tanto en la economía como en la seguridad de un país. Si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que uno de los factores determinantes para que Alemania no pudiera entrar a la Unión Soviética era el hecho de que hacía demasiado frío y los alemanes no estaban equipados para ese tipo de temperaturas, lo que nos da a entender que dependiendo del clima puede ayudar a que sea más complicado entrar a un territorio. Luego tenemos el relieve, que esto también es importante para la seguridad de un estado, ya que puede ser parte importante de la defensa y la movilidad de un estado. También, o sea, por ejemplo, si un estado tiene bosques o selvas bastante densos, no se va a poder entrar con tanta facilidad por tierra y los ataques son más complicados. Mi nombre es Melissa García y voy a hablarles sobre los cambios en el equilibrio de poder. Como ya sabemos, el sistema internacional se ha ido moldeando o acoplando de acuerdo a las potencias dominantes que se presenten en la época y además de sus diferentes tipos de interés de estos mismos. Morton Kaplan argumentaba que los estados no solamente son o muy cooperativos o totalmente conflictivos, sino que dependiendo de los intereses de el país o de los países, es dependiendo si van a tener un comportamiento cooperativo o un comportamiento un poco más conflictivo. A lo largo de los años, en la actualidad, han habido varios cambios en el poder mundial, como la conformación de Europa, el avance en el mundo islámico, la desintegración de las naciones-estados como lo fue Siria e Irak, el papel de China como un actor global actualmente, dejando en segundo lugar a Estados Unidos, una interdependencia sin precedentes entre los estados, la propagación de armas de destrucción masiva, desastre ambiental, genocidios, nuevas tecnologías, entre otros tipos de cosas. Algunos ejemplos en la actualidad sobre los cambios en el equilibrio de poder es el ascenso de China al poder. China está surgiendo como una superpotencia económica, política y además tecnológica, por lo que pone en decadencia a Estados Unidos en varios aspectos, además de su influencia en Asia y en otras regiones del mundo, lo que ha estado incrementando con el paso del tiempo. La segunda es la multipolaridad de las naciones. El mundo está dejando atrás ese sistema unipolar en donde solo el Estado, que es como mayor potencia, es el que rige o es el que pone la iniciativa ante los demás, como lo fue Estados Unidos durante mucho tiempo.
Ahora también varias naciones como lo son China, Rusia, la Unión Europea, India, desempeñan también papeles importantes en el sistema internacional. Lucha contra el cambio climático. El cambio climático y la seguridad energética son un punto clave para la transformación de la geopolítica. Se conocemos que varias naciones buscan obtener recursos naturales que no tienen de otro tipo de naciones. Con esto colaboran con los distintos estados, además de distintos tipos de tratados, para poder satisfacer sus necesidades, ya sean con recursos naturales, con servicios, con tecnologías, entre otro tipo de cosas. Y por último, tenemos las nuevas tecnologías. Las naciones compiten por quién es el mayor líder en tecnología o el que tiene mayor supremacía tecnológica y se utilizan como herramientas de influencia en las redes internacionales. Como lo sabemos, la mayor parte de Asia es el que tiene esta supremacía tecnológica y lo hemos visto a lo largo de las diferentes olas de la globalización. Bueno, hola, profesor. Yo soy Ramón Rodríguez y vamos a hablar un poco sobre cómo influye la economía global en la geopolítica internacional. Tenemos, por ejemplo, como primer concepto la distribución de poder, que podemos ver que ahora la concentración económica está en ciertos países, o los países con mayor potencia económica están solo en algunos países en conjunto o solitarios como Estados Unidos. Y esto hace que, por ejemplo, las empresas de estos países con mayor poder económico puedan tener una ventaja competitiva en los mercados internacionales. Y esto, pues obviamente puede generar tensiones geopolíticas entre los países que compiten por el mercado mundial. Esta concentración de poder económico puede conducir a una mayor competencia por la influencia global, la influencia en las instituciones, la influencia en otros países, en otros actores. Y como siguiente punto están los recursos naturales. Sabemos que los recursos naturales son escasos y no todos los países tienen el mismo acceso a los mismos recursos naturales. Esto puede crear una situación de escasez, lo que puede conducir a tensiones entre los países que compiten por los mismos recursos. El tener ciertos recursos como el petróleo puede generar grandes cantidades de ingresos para los países que lo controlan. El caso de ellos son la región de los Emiratos Árabes y todos Qatar y todos esos países que están en el Medio Oriente, que son ricos en petróleo. Bueno, esto puede hacer que los recursos naturales sean un objetivo atractivo para los países que buscan aumentar su poder económico. Ya, por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que se decía de que Estados Unidos solo estaba, por ejemplo, en guerra con Irak, en Afganistán, porque lo único que le interesaba era el petróleo que existía en estos países, más allá por ejemplo, imponer la democracia que ellos tenían como tema en estas guerras. La interdependencia también es un factor o algo que influye mucho. Esta interdependencia crea lazos entre los países que comercian entre sí, invierten entre sí y pues eso hace que dependan unos de otros para el suministro de los recursos. Y esto nos lleva a que esta cooperación tenga más probabilidades de un desarrollo en armonía, en paz y que pueda crear un interés mutuo en la estabilidad de los países. Los países que dependen unos de otros para el comercio, la inversión y el suministro de recursos tienen interés mutuo para mantener un entorno seguro y estable. Bueno, también encontramos que la cooperación, especialmente la cooperación económica, crea lazos entre los países. Un ejemplo de eso es la cooperación que existe entre Estados Unidos y México. Estos países que invierten entre sí y dependen unos del otro para el suministro de recursos tienen posibilidades de cooperar
uno con el otro, haciendo que haya una estabilidad y un interés mutuo por la paz. Los países que dependen unos de otros para el comercio, la inversión, el suministro de recursos, tienen un interés mutuo por mantener un entorno seguro y estable, como es el caso de Estados Unidos, que siempre de cierta forma busca estar en un entorno estable y seguro para él. También tenemos que los conflictos pueden generar tensiones entre estos países, especialmente los conflictos económicos. Cuando dos o más países compiten por los mismos recursos, mercados y oportunidades económicas, se generan esas tensiones y desconfianzas. Ejemplo de ello es el conflicto como de China y Estados Unidos, que desde que China emergió como una potencia económica y tecnológica, a Estados Unidos la vio como una amenaza. Estos conflictos pueden dañar la economía de estos países y pueden hacer que estos países sean más vulnerables a la presión externa y propensos a recurrir al uso de su fuerza o su poder militar para proteger sus intereses económicos. La migración también es un punto muy importante en cómo influye, porque tenemos como países emisores y receptores, y un ejemplo muy claro es Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, que es un país receptor, aunque tenga leyes muy en contra de los migrantes. Sabemos que gran parte de su economía o de su fuerza como país se debe a que tiene una gran población inmigrante, que es la que está en los trabajos, por ejemplo, de construcción, de las grandes fábricas, y esto ayuda al crecimiento y que a un país pueda tener mayor, como que mayor influencia sobre otros. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, y ya como una reflexión para todo esto, podemos encontrar la invasión de Rusia a Ucrania, que de este año, que esta guerra ha provocado, por ejemplo, el aumento de los precios en los alimentos, en la energía. Sabemos que Rusia era un gran suministrador de gas natural a toda Europa y que en la región de Ucrania se producían muchos alimentos, por ejemplo, cereales, y el haber un conflicto como estos aumenta el precio de estos productos. Veamos el año pasado, a principios de este año, que personas de Europa Occidental, por ejemplo, de Francia, de España, se quejaban mucho por ejemplo, del pago que hacían hacia el gas natural, que era demasiado, que se había duplicado, triplicado. Y tenemos que en los próximos años la economía global seguirá siendo un factor muy importante en la geopolítica internacional. Muy bien, empezaremos hablando sobre las principales rivalidades entre Estados Unidos. Mi nombre es Alejandro Peña y hablaremos sobre la rivalidad entre Estados Unidos y China. Es una de las principales rivalidades en la geopolítica actual. Estos dos países compiten en varios aspectos, como la económica, la de seguridad y la influencia global. En el ámbito económico, ambos países compiten por el liderazgo en términos comerciales internacionales, inversión extranjera y tecnología. En el ámbito de la seguridad, China se ha estado expandiendo su influencia a lo largo de la Asia-Pacífico, lo que ha generado preocupaciones en Estados Unidos y sus aliados. Y este se extiende hasta el ámbito tecnológico, donde ambos países han impuesto restricciones y sanciones a empresas tecnológicas del otro país, lo que ha aumentado las tensiones en este campo. Y por último, la influencia global. Estados Unidos ha buscado contrarrestar la creciente influencia de China a través de alianzas y acuerdos de seguridad en la región. Otras rivalidades que ya tienen mucho tiempo y se puede rastrear desde el periodo de la Guerra Fría, que fue un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, liderada por sus respectivos bloques de influencia. Occidente, liderado por Estados Unidos, representaba el bloque capitalismo democrático, mientras que la Unión Soviética lideraba el bloque comunista. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, las rivalidades entre Occidente y Rusia continuó,
aunque en diferentes formas. Rusia adoptó un sistema económico capitalista, pero las tensiones persistieron debido a las diferencias políticas, económicas y estratégicas. Este conflicto se extendió hasta la crisis, desde las crisis de los misiles en Cuba hasta la situación actual en Ucrania, que ha contribuido a mantener esta rivalidad. Es importante destacar que las rivalidades entre Occidente y Rusia no es estática y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las relaciones entre ambos han experimentado altibajos y han sido influenciados por una variedad de factores, como el cambio del liderazgo político, intereses económicos, estratégicos y la dinámica de la geopolítica actual. Mi nombre es Génesis Cárdenas y yo les hablaré de las rivalidades entre Irán y Arabia Saudí en Medio Oriente. Y como pequeña introducción dentro de lo que serían estas rivalidades, es que llevan en conflicto desde el año 1980 y es uno de las rivalidades geopolíticas más significativas en el Medio Oriente hasta hoy en día. La República Islámica de Irán y Arabia Saudí presentan rivalidades geopolíticas, incluso entre los nombres que denominan el Golfo, que está entre ellos dos, ya que es disputada la manera en la cual se le llama en Irán, porque es denominada como un Golfo Pérsico, mientras que en Arabia Saudí se le denomina como un Golfo Arábigo por los países árabes de la zona. Y como nos menciona el autor Henry Forthing, dice que el Golfo es una línea vital entre ambos estados, ya que esto, dadas las dependencias de su economía del petróleo, es también como una manera de poder transportar el comercio de toda esa región, porque es muy necesario que pase por el Golfo y que en esto no hay discusión de ambos países, sino que solamente está dentro de lo que sería la denominación de su nombre. Ahora bien, la seguridad de formas distintas. Lo que sucede en Arabia Saudí es que suele ser bastante diferente en el ámbito de que esta región en Arabia Saudí percibe a todos y a cualquiera como enemigos. Los percibe como potencias incluso más grandes, más fuertes, más potenciales que ella. Y como mero objetivo que tiene es la preservación de su soberanía en el territorio, que previniendo de la emergencia de potencias hegemónicas regionales pueda tener la defensa por sí misma, pero sin descartar que pueda haber más actores que impacten dentro de su territorio o incluso más fuertes. Irán simplemente es un estado que busca un cambio entre sí, revolucionario en sus zonas, y que simplemente garantiza a sí mismo su seguridad. Lo que diferencia es que Irán simplemente garantiza la seguridad y Arabia Saudí es la preservación de su independencia y la autonomía
sin descartar que hay enemigos, que hay más potencias, incluso más fuertes, pueden aparecer. Y no sentir que a pesar de ser un país más bien que los países de la zona arábiga sean muy fuertes, pues que simplemente no habrá alguien mejor que tú, sino que sí aceptas que sí puede haberlo. La competitividad del poder se ha dividido en factores desde el Producto Interno Bruto, desde las economías que tienen allí, las reservas de petróleo que previamente se mencionaron dentro de los recursos naturales, te pueden dar ya sea un poder o pueden darte una inferioridad dependiendo de lo que tú puedas ofrecerle pues al entorno en sí. El Producto Interno Bruto de Arabia Saudita está en el lugar 20 de las economías más grandes del mundo. Irán se ubica en el 23 de las economías más grandes del mundo. De acuerdo a las economías a nivel regional, la segunda es Arabia Saudí, entre las más grandes, Irán, la tercera, entre las más grandes. Y las reservas probadas de petróleo, que están ubicadas en cada uno de los estados, sí hay una diferencia significativa, ya que aquí vemos una gran cantidad por parte de Arabia Saudí, con bastantes barriles, pero Irán, a comparación de Arabia Saudí, no tiene tanto, pero sí hay una existencia significativa de petróleo. Ya en cuanto a los ejércitos, Arabia, claro, tiene uno de los más poderosos del Medio Oriente, que dado la situación cumple con los arsenales Eurotyphoons y Tornados de las Fuerzas Aéreas de Arabia Saudita. Y bueno, Irán simplemente tiene fuerzas armadas que son regulares. Esto ya es algo que le da puntos no a su favor, sino que es algo que ya no están al nivel, pero está conformado por cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que se conocen como Sepa o Pozdaran. Son alrededor de 550,000 hombres, integrados a su vez también como una fuerza de tierra real saudí y la Guardia Nacional de Arabia Saudí. Bueno, todo esto es lo que integran ambas organizaciones. Y por último, nos planteamos al final de todo una duda entre si una guerra podría ser posible entre Arabia Saudita e Irán. Y bien, aquí hay una situación entre los ministros de defensa, tanto el saudí como el iraní, ya que en una entrevista del 2017, Mohammed bin Salman Saud, siendo ministro de Defensa de Arabia Saudí, ha mencionado que los iraníes tienen como un blanco a la vista a Arabia Saudí y que trabajarían en una posible guerra que no sea en Arabia Saudita, sino que esté trabajada para ser en Irán. Por lo que el otro ministro de Defensa
Hossein de Khan. Él ha dicho que cualquier incoherencia que vaya a cometerse no quedaría ninguna área intacta de Arabia Saudí. Entonces las tensiones están por parte de ambos ministros de defensa. Es por eso que nos planteamos esa pregunta. Pero ya llegando a una conclusión, es que para Arabia Saudí no sería beneficioso una confrontación militar, principalmente, porque no le traería ningún beneficio tanto a Arabia Saudí como a Irán, ya que Arabia Saudí es posible que, como en otras guerras ya lo ha hecho, tenga una gran inversión simplemente en ese conflicto militar, y que Irán no tiene los mismos recursos militares como Arabia Saudí los tiene, porque tiene las fuerzas más poderosas de todo Medio Oriente. Entonces, también aunado a ello, los iraníes están conscientes de que tienen muchos niveles, más bien muchos enemigos a nivel internacional, que por supuesto podrían unírseles a Arabia Saudí en una guerra entre estos dos estados. Eso ha sido todo por parte de nosotros. Muchas gracias.